años. Y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador, en el espíritu y la voz del pastor Andrés Portes. Ahora con ustedes el pastor Andrés Portes. Mis amigos, buenas noches. En el libro de Isaías, en el capítulo número 6, aparece un nombre de Dios. Y vamos a trabajar esta noche con ese nombre de Dios. Isaías, capítulo número 6, es un importantísimo capítulo en la Biblia. Allí aparece el trono de Dios. Isaías, capítulo número 1, capítulo número 6, vamos a leer el versículo número 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Gracias por el día que nos dio, gracias por esta noche hermosa donde nos reunimos para cantar alabanzas a su nombre, para adorarle en espíritu y en verdad. Dios eterno, Padre amado, permita que los ángeles nos acompañen en esta hora y el Espíritu Santo encuentre lugar en cada corazón presente. Señor, que al estudiar este nuevo nombre suyo, este título adoptado por usted, cada uno de nosotros pueda comprender la trascendencia, la importancia, la belleza, lo grandioso de su persona. Que cada uno se sienta motivado a tener una amistad más estrecha con usted, una relación más íntima, a buscar las formas y las maneras de conocerlo más, de compartir más con usted, de acercarse más a su persona y llenarse más de su presencia. Dios, diríjanos en esta noche, lávenos con la sangre de Jesús, habilítenos con el Espíritu Santo, prepárenos y capacítenos para comprender su palabra, y llénenos de su hermoso espíritu. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy tenemos que trabajar con otro título. Ayer hablamos de Yahvé, hoy vamos a hablar de Yahvé de los ejércitos. Aparece la expresión Jehová de los ejércitos, el tetragramatón JHVH, lo vamos a estudiar cuando hablemos de Jehová. Hoy vamos a hablar de Yahvé, Yahvé de los ejércitos. Ya hablamos y dijimos que Yahvé significa el Dios siempre presente. La frase yo soy el que soy, yo soy, significa siempre estoy presente. Es el Dios siempre presente, el que siempre está presente. Algunos teólogos se complican la vida y hacen una definición muy técnica, una definición muy académica y dicen el que tiene vida en sí mismo, el que es él mismo, el que no depende de nadie, el que tiene su propia existencia, y se complican mucho la vida. Es mejor mirar la frase Yahvé desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista vivencial, porque cuando la frase aparece en el contexto de Éxodo capítulo 3, lo que Dios le quiere decir a Moisés es, yo estaré contigo, yo te acompañaré, yo iré a tu lado, yo pelearé por ti, yo sacaré a mi pueblo, yo estaré contigo. En función de la parte práctica del nombre, entonces preferimos decir que Yahvé significa el Dios siempre presente. Alabado sea el nombre de Dios. Lo importante del trabajo de esta noche es que trasciende al nombre de Yahvé la idea de conectar a Yahvé la palabra de los ejércitos. Yahvé de los ejércitos. ¿Qué significa de los ejércitos? ¿Qué significa la combinación Yahvé de los ejércitos? La Nueva Enciclopedia Internacional de Palabras Bíblicas
explica por qué este nombre de Dios es tan importante. Y por favor, permítanme hacer algunas definiciones de esta enciclopedia rapidito. Número 1. Dice esta enciclopedia, la conexión de Sabá, ejércitos, con Yahvé es importante. Y explica, Yahvé identifica a Dios como el viviente, activo y siempre presente Señor que interviene en la historia en favor de su pueblo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Fue Dios con Moisés a Egipto y liberó a su pueblo? ¿Hizo Dios maravillas y acabó con todos los dioses que tenían los egipcios? ¿Lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto? ¿Abrió el mar rojo? ¿Lo hizo caminar y los alimentó en el desierto con maná, cosas que no sabían? ¿Lo llevó hasta el monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿Y lo introdujo en la tierra de Canaán? Sí, Yahvé cumplió su palabra. ¿Recuerdan que durante el día aparecía en una nube y en la noche aparecía en una columna de fuego? De día los cubría del sol y de noche los calentaba de la helada, del frío. Dios estaba presente. Yahvé significa el Dios siempre presente. Y la enciclopedia sigue diciendo, es importante notar que la palabra ejércitos, Sabá, está ligada con este particular nombre de Dios. Esto afirma su presencia activa en la historia. ¿Qué cosa afirma? Su presencia activa en la historia. El mismo Jehová de los ejércitos de los judíos es el mismo Jehová de los ejércitos que usted cree. El mismo Yahvé de los ejércitos que le acompaña. El mismo Yahvé de los ejércitos que trajo al familiar de Domilco esta noche. Y que le acompañará siempre. Número 2. Sigue diciendo la enciclopedia. El concepto de ejércitos se entiende más allá de las fuerzas militares humanas. Las fuerzas de los cielos, como las de la tierra, están bajo las órdenes de Dios y la misma naturaleza puede ser llamada a la batalla en favor del pueblo de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Número 1. ¿Hubo tinieblas en Egipto cuando Dios lo ordenó? Sí. ¿Las ranas pelearon en favor de Jehová? Sí. ¿Plaga de moscas? Sí. ¿Plaga de piojos? Sí. ¿El río se puso como sangre de muertos? Sí. ¿Lluvia de granizos? Sí. Toda la naturaleza, todo lo creado es parte del ejército de Jehová. Y Él lo puede usar cuando Él quiera. Josué capítulo 5, versículo 13-14. ¿Recuerdan ustedes que iban a tomar a Jericó? ¿Recuerdan cómo eran los muros de Jericó? ¿Recuerdan los muros de Jericó que eran altísimos? Y la ciudad de Jericó era una ciudad inexpugnable, poderosa ciudad. Y el Señor le dijo que vamos a tomar la ciudad de Jericó. Me hace feliz esta porción de la Biblia, siempre me llena de gozo. Cuando están haciendo los aprestos, los preparativos para derribar la ciudad, que Josué se separa del pueblo y se aparta para orar, para estar en comunión con Dios. Capítulo 5, versículo 13 de Josué. Y estando Josué allí apartado, separado del pueblo, buscando la presencia de Dios, miren lo que ocurrió y atiendan el nombre de este personaje. Dice el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Y añadió, mas como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? ¿Con quién estaba hablando? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién vino a pelear en favor de Josué?
el príncipe de los ejércitos de Jehová. Vino Yahvé de los ejércitos. ¿Quién iba a comandar la batalla? Yahvé de los ejércitos. ¿A quién vio Josué? A Yahvé de los ejércitos. ¿Quién se presentó para hablar con Josué? Yahvé de los ejércitos. ¿Cómo lo sabemos? Mire qué cosa linda ahora. Capítulo 10. Si tuviéramos todo el tiempo que quisiéramos, nos detendríamos a ver detalle por detalle y sería interesantísimo. Pero lamentablemente tenemos que ir un poquito más deprisa. Dice el libro de Josué, y allí en el libro de Josué encontramos aquella confederación de reyes en Canaán que se unieron para pelear en contra de los gabaonitas. ¿Ustedes recuerdan los de Gabaón? ¿Se acuerdan? Una tribu, una ciudad que quedaba cerca de la ciudad de Jericó, y ellos engañaron a Josué haciendo fingir que venían de muy lejos, y Josué no consultó a Dios y le hizo promesa con ellos, y después se descubrió que era una mentira, pero ya se quedaron como siendo trabajadores para los judíos. Todas las otras ciudades se unieron en contra de los gabaonitas. Entonces, cuando aquellos reyes se unieron para atacar a Gabaón, los de Gabaón le pidieron ayuda a Josué y el Señor le dijo: ve a ayudarlos. Y cuando Josué fue a ayudarlo, era una multitud tan grande, era tanta gente que ellos no podrían, humanamente hablando, con un ejército tan grande. Mire lo que dice el versículo 8, capítulo 10. Y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quién está hablando aquí? Recuerde que está hablando Yahvé de los ejércitos. ¿Quién está con Josué? Yahvé de los ejércitos. ¿Quién va a pelear por Josué? Yahvé de los ejércitos. ¿Quién va a hacer una batalla? Yahvé de los ejércitos. Pero recuerde que Yahvé de los ejércitos no tiene en el pueblo de Israel suficientes soldados. Vamos a ver cuáles son los recursos que él va a usar para pelear contra los enemigos de su pueblo. Y mire qué cosa linda. Versículo número 10. Si ve que me emociono mucho, no se preocupe, es que me emocionan estas cosas. Versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y dice ahora: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová, ¿qué cosa dice? Le entró a pedrada. ¿Lo dice o no lo dice? Cosa linda. ¿De dónde venía la piedra? De arriba. ¿Lo dice o no lo dice? Me gusta eso es muy curioso. Así que en la Biblia también hay cosas que hacen reír. Dice: y Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Pregunto, ¿tiene Dios recursos para defenderte? Pues claro que sí. ¿Cuáles son? Todo lo creado es recurso de Dios para defenderte. Ay del que se ponga contigo. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Una vez un estudiante dijo: le entró a pedrada limpia. Una expresión muy dominicana, ¿verdad? Versículo número 12, pero mire lo que sigue diciendo, esto no se acaba aquí. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuánto tiempo estuvo el sol detenido? Casi un día entero. ¿Para qué? Para que Josué peleara la batalla de Jehová. ¿Quién tenía el sol y la luna detenido? Yahvé de los ejércitos. ¿No es ese el Dios que tú dices creer? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Lo dice la Biblia? A ver a ver. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Lo debemos creer nosotros? ¿Tiene Dios poder para detener el sol y detener la luna hasta que usted termine el trabajo de Jehová? Eso fue lo que dijo Josué. Pelea que pelea. Dios tirándole piedra de arriba a los tipos. Eran demasiados. Y mata gente, pero se está cayendo la noche. Y Josué se detiene y dice: ajá, si se pone de noche no va a poder echar el pleito este. Oye, está echando la batalla de Jehová. Y le dice al sol: usted se para aquí, y a la luna, y usted se me detiene allá hasta que yo termine. ¿Y cuántas horas dice que duró? Casi 24 horas.
¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo, querido? Casi un día entero el sol detenido ahí. ¿Cómo se llama el Señor? Yahvé de los ejércitos. Y te voy a hacer una pregunta. Y si quiere, aquí terminamos esta noche. Si Dios fue capaz de entregar por ti a Jesús, imagínate detener el sol. Eso es muy poca cosa. Es más, se atreve a devolverlo. ¿No se acuerdan de la experiencia del rey Ezequías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Estaba enfermo Ezequías? ¿Se iba a morir? ¿Vino Isaías a decirle que se iba a morir? ¿Qué hizo Ezequías? Empezó a protestar. ¿Qué le dijo el Señor? Devuélvete, Isaías, dile a este tipo que le voy a dar 15 años más. Y que se ponga una masa de higo en la llaga esa que tiene para que se sane. Y cuando el profeta se devuelve y dice, oiga rey, sí, me dice el Señor ahora, me acaba de llamar que le diga que le va a dar 15 años más de vida. Ah, que se ponga una masa de higo en la llaga esa para que se sane. ¿Se la puso y se sanó o no se sanó? Y oiga la respuesta del rey. Oiga qué atrevimiento. Y ese es el problema de nosotros. Vamos a ser sinceros. Miren, vamos a ser bien sinceros. ¿Verdad que leemos estas cosas, oímos estas cosas, sabemos estas cosas? Pero seamos sinceros. ¿Verdad que nos cuesta creerlas? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que nos cuesta creerlas? Y entonces Isaías le preguntó al rey. El rey no quiere creer. Dice, ¿y cómo sé yo que me voy a sanar? O ¿cómo sé yo que no me voy a morir? Oiga, qué abusado. Cuando le dijeron que se iba a morir, sí lo creyó. Ahora que le dicen que va a vivir, no lo quiere creer. ¿Están entendiendo el lío que hay envuelto aquí ahora mismo? ¿Sí o no? Y le dice Isaías, el profeta Isaías, que está en el nombre de Jehová, que está hablando en el nombre de Dios, que está diciendo las palabras de Dios, le dice al rey, ok, ven a la ventana, mira, ¿tú ves el sol? Sí, mira la sombra. ¿Qué tú quieres? ¿Que la sombra avance 10 grados o que decline 10 grados? Oiga la respuesta del rey. Que avance, pues eso es fácil, pero que decline. ¿Están entendiendo qué es lo que está pasando? O sea, el rey le dice, que el sol siga bajando, pues eso tiene que hacerlo, pues eso es lo que va a hacer. Pero que el sol se devuelva. Isaías está hablando en nombre de quién? De Dios. Josué está peleando la batalla de quién. Entonces, cuando usted está haciendo la obra de Dios, déjeme decirle una página de un libro para que no vaya a decir que estoy diciendo herejías. Hay un libro que se llama Mensaje para los Jóvenes. Busque la página 99. Leí esa página cuando tenía unos 19 años. La creí con todo mi corazón y la creo hasta el día de hoy. La página dice, el párrafo dice, el pensamiento corto dice, cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Cómo dice el pensamiento? Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Qué hizo Josué? Detuvo el sol. ¿Para quién estaba trabajando? Para Jehová. ¿Qué hizo Isaías? Le dijo al rey, ok, ¿tú quieres que se devuelva el sol? Sí, pues mira, conforme a los grados del reloj de Acab, se va a devolver 10 grados, casi una hora. ¿Y saben lo que pasó? Que el sol hizo así, y se devolvió. Hablaba en nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Y no ese es el Dios que usted dice creer? ¿Recuerda cuando hablamos de Elohim? ¿Se acuerdan de cuando hablamos de Elohim? ¿Quién creó todas las cosas? Elohim. ¿Con qué las creó? Con su palabra. ¿Qué es lo que Dios te ha dado para que predique? Su palabra. Entonces esa palabra es todopoderosa. ¿Sí o no? He visto prostitutas entregarse a Jesús. He visto delincuentes entregarse a Jesús. He visto drogadictos entregarse a Jesús. He visto endemoniados entregarse a Jesús. He visto la peor cosa de la sociedad entregarse a Jesús solo por el poder de su palabra. ¿Sí o no? Yo no estoy enojado, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser bien sinceros. Ay, Dios. ¿Verdad? Como que hemos perdido un poco la fe. ¿Sí o no? Como que nos falta más experiencia con Dios. Oiga,
Cuando era pequeño me gustaba pelear mucho, se lo confieso. No era que me gustaba pelear, no, era que tenía que pelear, que es otra cosa. ¿Cierto o falso? Y mire por qué tenía que pelear, porque siempre mamá me daba una pela. Si yo peleaba y me ganaban, me daba la pela mamá. Y si perdía, me daba la pela. Entonces, como me iban a dar la pela de cualquier manera, pues yo tenía que pelear y darle duro al otro porque venían a darme mi pela en la casa. ¿Me están entendiendo? Pero tenía un amigo que se llamaba Pepe. Y cuando era muy grande, yo se lo echaba a Pepe. Y Pepe lo resolvía. Usted tiene un amigo que es más grande que Pepe. Su amigo se llama Yahvé de los ejércitos. Para él nada es imposible. No hay diablo, no hay problema, no hay dificultad, no hay enemigo. Mire, no hay nada más poderoso que Dios. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos lo creen de corazón? ¿Saben lo que ustedes están diciendo cuando dicen amén? Hay una serie de trabajos que estoy preparando acerca del Señor Jesús. Me van a llevar por lo menos 2 o 3 años. Nos pasamos en mi iglesia casi 2 años hablando del Espíritu Santo. Más de 200 sermones. Y voy a empezar una serie para hablar de Jesús. Y le he dicho al Señor, creo que aquí voy a pasar el resto de mi vida. Porque es tanto material que estoy encontrando, que honestamente no sé cuántos años voy a pasar predicando de mi Señor Jesús. Pero le garantizo una cosa. Cuando esos sermones salgan, mucha gente van a ser bien alimentados con ellos. Porque Jesús es el todo para nosotros. Y ese Yahvé de los ejércitos, y ese Elohim, y todos esos nombres que vamos a estudiar, cuando usted conoce a Jesús, cuando usted estudia a Jesús, encuentra todo eso en la persona de Jesús. ¿Recuerdan la tormenta, la tempestad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Le voy a poner otro ejemplo práctico del Señor Jesús. ¿Se acuerdan una vez que le vinieron a pedir impuestos a Jesús y hablaron con Pedro? Y le preguntaron, ¿y el maestro usted no paga el impuesto, no paga el tributo al templo? Y Pedro dijo, sí, Señor. Entonces Jesús protestó, porque los hijos de los reyes no tienen que pagar. Y si el templo es de Dios y Jesús es el Hijo de Dios, ¿no tiene que pagar? ¿O tiene que pagar? No. Entonces dijo Jesús, no, déjame dar una protestadita aquí para que esto no se confunda. Ahora, mire qué interesante. ¿Cuántos millones de peces hay en el mar? Mucho no significa mucho. Muchísimo, vamos a decir. ¿O no? Y oiga lo que le dijo Jesús a Pedro. Mira, ve al mar, tira el anzuelo, saca un pez y en la boca tiene un estatero. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo sabía Jesús que Pedro iba a pescar ese pececito? ¿Quién le puso el estatero en la boca al pez? ¿Y cómo un estatero que vale 4 dracmas era exactamente lo que necesitaban? 2 por él y 2 por Pedro. Pregunta, explíqueme esa cuestión. ¿Quién fue que lo mandó a pescar? Yahvé de los ejércitos. Así que Jesús le dijo al pececito, trágate el estatero, ponte donde Pedro va a tirar el anzuelo, cuando lo tire, muérdelo y estate tranquilo. ¿No pasó así? ¿Sí o no? Eso está en la Biblia. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Yo no me lo estoy inventando. Duraron la noche entera intentando pescar. ¿Y qué pescaron? Nada. Llegó el amanecer. La multitud se reunió delante del lago de Genesaret. Miren, estoy diciendo todas estas cosas porque la fe suya y mía está amparada en la palabra de Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. No nos ha dejado solos. Nosotros no estamos huérfanos. El problema de nosotros es que no hemos desarrollado una relación más estrecha con Él, que no lo conocemos. Cuando no conocemos a nuestro Padre, cuando no conocemos a quien nos puede ayudar, entonces padecemos problemas y dificultades sencillamente por no estar cerca de la persona apropiada. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? No conocemos a Dios. Y llegaron los discípulos en la mañana, la noche entera intentando pescar y no consiguieron nada. Y están limpiando las redes sin un pececito. Eso significaba que no había ni un centavo para comer. ¿Sabe lo que es pasar la noche trabajando y no conseguir nada? Y regresar a la casa completamente vacío, como usted se fue en la noche anterior. ¿Sabe lo que significa que ese día no había nada para comer? ¿Sabe lo que es no tener un centavo y no tener nada? Y ser un seguidor de Jesús. Pero ¿quién estaba en la orilla del lago? Jesús. Y cuando ellos están limpiando las redes, Jesús viene y lo mira y se llena el asunto de gente.
Le dice a Jesús, oigan, ¿me prestan la barquita esta para predicarle a la gente? Sí, sí, cómo no, Señor, ven. Y mientras Pedro va limpiando sus redes, dicen el deseo a la gente que estaba pensando, oye, esto está fuerte, imagínate. Hoy el día está atravesado. La noche entera trabajando y nada. Pero ¿quién estaba predicando en la barquita de Pedro y los hermanos? Yahvé de los ejércitos. Así que Jesús comenzó su sermón, como siempre, kilométrico. Para las 12 del día, terminó su sermón. 3 horas de sermón. Y cuando terminó, entonces le dice, ok, que la gente se pongan a comer. Oye, Pedro, vamos a pescar. ¿Jesús era pescador o carpintero? Número 1. Número 2. ¿Qué hora del día era? Las 12. Las aguas del lago eran muy claras. Y los pececitos, cuando veían que algo se movía arriba, ¡fum!, se escabullían. ¿Cuándo pescaban ellos? En la noche. Número 1, el tipo es carpintero. Número 2, son las 12 del día. Nadie pesca a las 12 del día. Número 3, Pedro es pescador profesional desde niño. Andrés, su hermano, también. Juan también. Santiago también. Pero ¿quién dijo vamos a pescar? El que hizo el mar y el que hizo los peces. Vamos a pescar. Imagino yo a algunos de los discípulos diciéndole a Pedro, oye, tú vas a hacer que el maestro pase la vergüenza de su vida. Mira cuánta gente en la orilla del lago que saben que a esta hora no se pesca. ¿Cómo tú lo vas a llevar a pasar esa vergüenza? Y dice Pedro, él fue el que lo pidió, así que vamos. Y se montaron en la barca y se fueron a pescar. Y cuando están adentro, me gusta que Pedro le dice, Señor, hemos pasado la noche entera y no conseguimos nada. Pero vamos. Y entonces le dice el Señor, tírala aquí a la derecha. Dice, Señor, tú sabes que te dije que no hemos pescado nada de la noche entera, ¿eh? Yo la voy a tirar en tu palabra. Es decir, si esto falla, si no sacamos nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la red? Dice la Biblia que estaba para romperse. Yo le hago una pregunta. ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo los peces? ¿Y quién te hizo a ti? ¿Entienden la idea de Yahvé de los ejércitos? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu problema? Acércate a Yahvé de los ejércitos. Hazte amigo de él y verás cómo las cosas se resuelven. Creo que nos fuimos bien lejos, ¿verdad? Pero volvemos a Josué capítulo 10. ¿Son evidencias bíblicas las que hemos presentado? ¿Son confiables esas evidencias? Pues claro que sí. Josué capítulo 10, y estamos allí justamente mirando a Josué cuando detiene el sol. Dice el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. ¿Y qué dice allí? Porque Jehová peleaba por Israel. Y ahora añade, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y luego fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que lo guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Los ha entregado en vuestra mano. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿quién peleaba por ellos? Josué capítulo número 23, versículo número 3. Josué 23, 3. Dice la palabra de Dios, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Es quien ha peleado por vosotros. Y aquí quiero detenerme un minutito. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que Dios los defendiera? A ver, ¿a cuántos? Que hay algunas cosas que quisiera decir, pero después se van a reír demasiado, mejor no la voy a decir. Tranquilo. El concepto Jehová de los ejércitos afirma
el dominio de Dios sobre todo poder terrenal. Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. En Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11 es uno de los primeros lugares donde aparece la expresión Yahvé de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y mire en qué tenor, en qué contexto aparece el nombre. Mire cómo dice. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11. Dice el verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Quién hizo esa oración? Ana. ¿A quién le hizo la oración? A Dios. ¿Qué era el problema que tenía Ana? No podía tener bebé. ¿Y quién tiene poder para transformar la naturaleza? Dios. ¿Y quién es el dueño de la naturaleza? Dios. ¿Y a quién tuvo Ana? ¿Y quién era Samuel? Profeta de Dios. ¿Y qué hizo Samuel? Fue consagrado y dedicado a Dios. Ok, hablemos de mujeres que no pueden tener bebé. Número 2. ¿Recuerdan una anciana que se llamaba Sara? ¿Qué edad tenía cuando tuvo su bebé? ¿Recuerdan otra anciana que se llamaba Elizabeth? ¿Qué hizo la señora? ¿Cómo se llamaba su esposo? Zacarías. ¿Cómo se llamó su hijo? Ahora te tengo una pregunta a ti, querida. ¿Puede Dios o no puede? ¿Puede o no puede? Posiblemente tu problema no sea un bebé, pero posiblemente tu problema tenga que ver con la naturaleza. Te tengo buenas noticias. Yahvé de los ejércitos es el Dios de la naturaleza. Ya les conté la historia de que quería un bebé más. En realidad quería 12 bebés, pero parece que el tiempo no era de tener 12 bebés. Pero nos quedamos en 3. Y ni mi esposa sabía que yo quería otro bebé. Era un secreto entre Yahvé de los ejércitos y yo. Y le tengo buenas noticias. Después de 5 años, mi esposa tuvo el otro bebé. Y ustedes dirán, ¿el otro bebé? Sí, la otra bebé. Salmos 80, versículo 1 en adelante. Hay una pregunta que usted me hará, o que se hará usted mismo. Pastor, ¿por qué usa tanto la Biblia? Y te voy a contestar, porque esta es la palabra de Dios. Él no tiene otra fuente. El espíritu de profecía nos dice que el espíritu de profecía es la luz menor para llevarnos ¿a dónde? A la luz mayor. ¿Y quién es la luz mayor? La palabra de Dios. Y yo le digo, si la Biblia lo dice, ¿usted lo cree o no lo cree? Cuando llegué a la iglesia adventista, lo que más me sorprendió, la primera vez que vine a esta iglesia adventista fue un día 7 de febrero del año 1978. Era un domingo. Vine a un culto de domingo a las 8 de la noche. Quien estaba predicando se llama Pedro Bisonó y estaba hablando acerca de la Biblia. Exactamente estaba hablando acerca de la importancia de las versiones bíblicas. Y hubo un detalle que me llamó la atención en esta iglesia y fue el que me detuvo en esta iglesia. El detalle fue que él decía, la Biblia dice. ¿Qué decía Pedro Bisonó? La Biblia dice. Yo creo en usted, pero me gusta más creer en Dios. Yo confío en usted, pero confío más en Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cierto o falso? ¿Y usted lo cree? Mire lo que dice el Salmo 80. Versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, ¿cómo dice ahora? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrará tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos
y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, ¿qué dice? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una pregunta, ¿necesitamos ser restaurados? ¿Qué es restaurar? Cuando una casa se está poniendo vieja, cuando la pintura pierde su color, cuando las puertas pierden su equilibrio, cuando el piso se raya y cuando la alfombra ya está medio extraña y cuando todas las cosas que ustedes saben que le pasa a una casa, ¿qué hay que hacer con esa casa? Restaurarla. Seamos sinceros esta noche. ¿Verdad que nuestra relación con Dios necesita ser restaurada? ¿Sí o no? ¿Verdad que deberíamos tomar más tiempo para la oración? Más tiempo para estudiar la Biblia. Más tiempo para la comunión con Dios. ¿Verdad que deberíamos hablar más de Dios? ¿Verdad que deberíamos ocupar en nuestro lenguaje más la palabra de Dios y menos nuestros criterios personales? ¿Cierto o falso? La gente reaccionará positivamente a la palabra de Dios, no a tus razonamientos. La gente creerá lo que Dios dice, no lo que tú piensas. La gente será transformada por la palabra de Dios. La gente será tocada por la persona de Jesús. La gente será cambiada por el Espíritu Santo. Pero para que eso ocurra, la palabra de Dios tiene que llegar a su corazón. En 26 años que tengo caminando con mi Señor, he visto tantos milagros, he visto tantas maravillas, he visto tantas cosas sorprendentes que todavía no la puedo explicar. Y no son para explicarse. Fui a un funeral al cementerio principal, allá le llaman en la ciudad de Santiago, le llaman el cementerio de la 30 de marzo. Y oiga lo que pasó. En el cementerio de la 30 de marzo hay una tumba que a mí siempre me ha llamado la atención. Es una tumba que todo está hecho en mármol. Y hay una persona, hicieron un trabajo en mármol. Si usted ve eso, eso es increíble. Imagina una persona enferma de los años 1800 por allá, de esta persona que usaba una barba, de estas barbitas así finas, y la barbita así, el peinadito de aquella época, y la ropa con toda la tela, ¿se acuerdan? Y todo, oiga, a ese tipo lo tallaron en mármol, pero ¿sabe lo que es una belleza? Y está acostado, y se ve en una cama, y ustedes ven la sábana, toda la orla de la sábana, todo tallado en mármol blanco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una obra de arte. Y cuando iba al cementerio de la 30 de marzo, siempre iba a ver esa tumba. Y me detenía a mirar. Y ese día encontré a una señora que iba pasando y me vio tan interesado mirando y me preguntó, ¿sabe usted quién es él? Y dije, no. ¿No sabe quién fue él? Dice, no. Digo, no. Dice, mire, por los años 1800, cuando no había carreteras, cuando las cosas se cargaban en animales, en mulos, este señor murió. Todo ese mármol lo trajeron de Italia y lo cargaron en mulo de animales desde la ciudad de Puerto Plata, donde estaba el puerto. Y la gente duró semanas, porque había mucha lluvia, hasta que trajeron todo ese mármol aquí. Y trajeron a una persona a trabajar con ese mármol y lo trajeron directamente desde Europa para hacer esta tumba. Digo, ¿cómo? Dice, así se gastaron todo ese trabajo. Mientras estamos hablando, aparecen dos damas. Y cuando la señora terminó de explicarme y darme los detalles, las dos damas me preguntaron, ¿usted es el pastor Portes? Digo, para servirle. ¿Usted conoce a Olga Tavares? Y me sonreí, le dije, sí, claro que sí. ¿Se acuerdan ustedes de Olga Tavares, la dura de anoche? ¿Se acuerdan? Viene uno y me dice, mire, yo conozco a Olga desde que era niña. Y nosotras no podemos entender qué fue lo que pasó. Usted no puede explicar qué fue lo que usted le hizo. Y la miré así con un poco de mala fe. Le dije, ¿ustedes tienen tiempo? Sí, porque le iba a dar un estudio bíblico de una vez. Eso fue lo que le pasó. Y una mira a la otra. Y como que se la llevaron. Y dijeron, bueno, sí, tenemos tiempo, pero no mucho tiempo. Digo, ese es el problema de ustedes. Olga se expuso a la palabra de Dios, se expuso a la presencia de Dios, se expuso a la influencia de Dios y entonces el Espíritu la transformó. Ustedes no tienen tiempo para Dios, ¿cierto o falso? Y me dijeron, usted tiene razón. Digo, pues sigan su camino.
Seamos sinceros tú y yo esta noche. ¿Tienes tu tiempo para el Señor? ¿Cuánto tiene tiempo para el Señor? Yo quiero ver en pie los que tienen tiempo para el Señor. ¿Saben? Me gusta comer la comida de mi esposa. Me gusta cómo cocina. Pero ¿saben qué he descubierto? Que para cocinar una buena comida se necesita tiempo. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Todo lo que es bueno en este mundo necesita tiempo. Si quiere tener un excelente matrimonio, necesita pasar tiempo con tu esposa. Si quiere tener hijos excelentes, tiene que sacar tiempo para estar con tus hijos. Si quiere ser un profesional excelente, tiene que tomar tiempo para educarte, prepararte y capacitarte. Si quiere, tiene que sacar tiempo. Sí, te tiene que sacar tiempo. Tiene que sacar tiempo. Tiempo es la palabra clave. Quiere ser un buen... Le dice la señora, usted es un genio, usted es lo máximo, usted... Y el tipo la mira y se ríe. Uy, no he visto a nadie tocar un violín así. Usted, ese violín habla en las manos suyas. Usted es un genio. Usted... Y cuando ya la mujer se cansó de decir cosas, el tipo se molestó y le dice, qué genio ni qué genio. Yo tengo 30 años practicando violín, 8 horas diarias. Mañana fuera que no le sacara algo al violín. ¿Entendieron? Tiempo. Seamos sinceros, ¿verdad que no tenemos suficiente tiempo para Dios? Y esta noche, el tiempo que me quede, yo quisiera aprovecharlo, porque algunos de ustedes esta noche tienen que decirle algo a Dios. Yo termino con una pregunta para pedirle a Wilmar que pase aquí al frente. ¿Se atreve usted desde hoy a tomar tiempo para estar en comunión con Dios? ¿Cuántos de alguna vez se han enamorado de verdad? Levanten la mano sin temor, así bien alta. A mí así me, oye, algunos están comprometiendo esta noche. Pero verdad que cuando uno se enamora de verdad, dedica tiempo a pensar en la persona que ama. ¿Sí o no? Y verdad que cuando uno está en compañía de la persona que ama, el tiempo se va tan aprisa que uno ni cuenta se da. Ustedes saben de eso, ¿verdad? Mientras Wilman cante, yo le voy a pedir un favor. Si de corazón, oiga bien, no hay ningún compromiso. Usted posiblemente no sabe cómo organizar su tiempo o cómo organizar su vida. Si usted quiere decirle esta noche a Dios, mira Señor, yo no sé cómo hacerlo, hazlo tú. Organiza mi vida y mi tiempo para yo estar más tiempo contigo. Si usted quiere hacer esa oración y hacer esa petición a Dios, cuando Él comience a cantar, muévase de donde está y venga con nosotros al frente. Usted me dirá, pastor, ¿por qué usted nos hace pasar al frente? Le voy a decir un secreto. Siempre conmigo anda un ángel con una cámara en las manos. Dice en el libro de San Mateo capítulo 18 versículo 10 que esos ángeles ven el rostro de Dios siempre. Tienen que llevar un informe a Dios. Cuando usted se mueve de donde está y pasa aquí al frente, se atreve a moverse, Dios desde su trono mira con una sonrisa y dice, está haciendo una decisión de acercarse a mí. ¿Se atreve usted a acercarse a Dios? Si se atreve, cuando Él cante, muévase. No que me voy anoche, no importa, muévase hoy de nuevo. Que mire, camine para acá y póngase en las manos de Dios. Y entonces deje que el Espíritu haga el trabajo en su vida. Después que terminemos la oración, si hay alguna persona que quisiera agradecer a Dios, por lo menos 2 personas, y decirnos en público, bueno, agradezco a Dios porque me dio esto, me dio aquello, me dio lo otro, ya tendremos tiempo de hacerlo. Adelante, Wilma. Cuando tenía unos 21 años, le dije a Dios, yo no quisiera ser un cristiano más. Si tú eres real, yo quiero que estés conmigo. Quiero caminar a tu lado, quiero vivir para ti. Estuve muy enfermo. Recuerdo un día, llegaba mi hermana al país y nunca voy a olvidar eso. Fuimos al aeropuerto a buscarla. En ese tiempo el aeropuerto de las Américas en mi país era hace mucho de eso.
Las personas caminaban de los aviones hasta inmigración. Y uno podía por el cristal ver a los familiares cuando llegaban. Yo estaba tan enfermo. Recuerdo que tenía un pantalón azul y una camisa azul y estaba tan flaco, tan enfermo. Y mirando por el cristal del aeropuerto le dije a Dios: ay Señor, cuán feliz me haría poder vivir y viajar a diferentes lugares para hablar de ti, y montar un avión y otro avión y otro avión y otro país y hablarle de ti. Pero mira cómo estoy, tan enfermo, pensando que, como dice el doctor Hubiera, posiblemente me muera. Apenas hace 2 años, Señor, que estoy caminando contigo y siento que la vida se me va. Me hubiera gustado tanto, Señor, vivir para darte a conocer. Y recuerdo como ahora esa voz tan linda que dijo: vivirás, vivirás. Cuando veníamos de regreso con mi hermana, todos contentos, felices, le dije: si yo voy a vivir y no voy a viajar a predicar tu nombre, entonces yo no quiero vivir. Porque si yo voy a vivir, quiero que sea solo para darte a conocer. Y oí esa voz tan linda que dijo: lo harás. Y ya pasaron muchos años y el Señor ha cumplido su palabra. Querido Dios, querido Yahvé de los ejércitos, contra ti no hay nada que se pueda levantar. Padre querido, si alguna de estas personas está cargando con alguna enfermedad, oh Dios, usted creó el cuerpo. Si hay alguno enfrentando algún problema serio y difícil, usted es el todopoderoso Yahvé de los ejércitos. No hay problema ni circunstancia, no hay nada que pueda enfrentarse a usted, Señor. Padre, ellos se movieron de su lugar solo para decirle: aquí estoy, Señor, haga su voluntad en mi vida. Muchos están tan ocupados, oh Dios, en cosas buenas, sus trabajos, sus hogares, sus hijos. Padre, si ellos no tienen tiempo para venir aquí, vaya usted a donde ellos. Y en medio de su trabajo, en medio de sus ocupaciones, Señor, abrácelo. Señor, hágale sentir su presencia, su paz, su gozo, su alegría. Señor, en cada instante y cada momento de su vida, que al mirarlos a ellos las personas puedan decir: mira cómo brilla su rostro, mira qué hermosas son sus palabras, mira qué bien trata a la gente. Que el cielo descienda para acompañarlos, oh Dios. Organice sus vidas y que puedan sacar mucho tiempo para estar en comunión con usted. Que ajusten su vida, Señor, conforme a sus principios y puedan recibir la vida del dador de la vida, Yahvé de los ejércitos. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en estas noches para conocerlo más a usted. Gracias por los ángeles que se mueven en nuestro medio. Y gracias por su espíritu que llena cada corazón presente. Como ministro del Evangelio, pongo en sus manos cada uno de estos corazones. Lávelos con la sangre de Jesús. Llénelos con el Espíritu Santo. Cúbralos con su manto de justicia y transfórmelos con su gracia. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Haga que le amemos más cada día. Haga que le busquemos, Señor, en todo momento. Haga de nuestra vida una vida pura, santa, fiel y obediente, y que nada ni nadie nos separe de usted. Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si el tema